tema de hoy, santificados para darle gloria a Dios. Y vamos a comenzar en el Salmo 29, el versículo 1. El Salmo 29:1 nos habla así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Podemos ver aquí en esta palabra que estamos llamados a atribuirle la gloria a Dios, atribuirle el poder a Dios, y que es algo que le debemos. Un tributo es algo que uno debe, un tributo es algo que uno paga, pues. Entonces Dios merece gloria, Dios merece que le demos todo el reconocimiento a Él. A Él le damos la gloria porque es una deuda, porque Él es digno de gloria solo por el hecho de que Él es Dios, de que Él es Señor, Él es Creador y Él es Padre. Le damos la gloria y la adoramos por quién es Él. Y algo importante en esto es que hay un mensaje en Apocalipsis que habla del Evangelio eterno, que es predicado por un ángel, y lo podemos encontrar en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 7. Hay unas 3 demandas de este Evangelio eterno, y una de ellas es darle gloria a Dios. Dice Apocalipsis 14, 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos que aquí hay 3 demandas de este evangelio. Lo primero es temed a Dios, porque algo importante para uno poder en verdad glorificar a Dios es que uno reciba ese espíritu del temor a Dios, que uno camine en ese temor reverente a Dios, porque como Jesús enseñó, pues un versículo que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que Dios no quiere una gloria de labios, una gloria que simplemente va vacía de una realidad en el corazón. Por eso vemos que antes de decir dadle gloria, dice temed a Dios. O sea que esa gloria viene de un corazón que teme a Dios. Ese es el corazón que le da gloria a Dios. Esa es la gloria que en verdad Dios recibe, pues. Él no quiere que simplemente nuestra boca lo diga, sino que primero nuestro corazón lo diga, que salga primero del corazón, de un corazón temeroso de Él. Y le damos gloria, y luego también dice que adorad a aquel que hizo. O sea, después de ese temor a Jehová, estamos llamados a darle gloria y a adorarlo a Él. Damos gloria al nombre de Dios. En el mismo salmo que comenzamos, Salmo 29, donde leímos que tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Luego dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Es importante que uno en esta glorificación hacia Dios uno reconozca el nombre de Dios. Y algo importante, como les decía, el temor a Jehová. Y algo que nos va a llevar ese temor a Jehová es uno de los mandamientos que conocemos, no tomar el nombre de Jehová en vano, que lo podemos encontrar en Éxodo 20, versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, todo esto es importante, porque cuando uno tiene ese temor a Jehová, uno va a tener el cuidado de no usar su nombre para cualquier cosa. Y bueno, yo voy a ser sincero, que cuántas veces uno menciona a Dios por mencionarlo, para cualquier cosa, ay Dios tal cosa, ay Dios mío esto, o tantas cosas, porque son expresiones que son hasta parte de la cultura, por decirlo así. Latinoamérica está lleno de eso, de muchas expresiones donde sin darnos cuenta estamos tomando el nombre de Dios en vano. Muchas veces entonces ahí perdemos pues esa reverencia al nombre de Dios, ese reconocimiento a ese nombre, pues, que debería ser solamente utilizado para orarle a Él, para adorarlo, para propósitos santos, para propósitos de su reino, para propósitos que en verdad duren para
que Él lo tome en cuenta para la eternidad, pues. Él no quiere que nosotros tomemos su nombre como cualquier cosa, pues, porque entonces como que nos familiarizamos tanto con su nombre, pues, que mencionar a Dios es cualquier cosa, pues, y no vemos se nos olvida pues la santidad de su nombre. Y esto es algo importante para darle gloria a Él. Lo que queremos establecer es que no busquemos una gloria externa, simplemente que yo, gloria a Dios. Tanto así que en las iglesias, pues, una frase muy conocida que se dice, a su nombre dice el que ataca al frente, pues, y toda la iglesia dice gloria, pero entonces se hace algo tan común que ya es algo frío, pues, es algo vacío, es algo sin una realidad, pues. Nos acostumbramos tanto a esas frases que ya a su nombre y todo el mundo ya mecánicamente gloria, y ya no es algo que realmente sale del corazón, pues, sino que es algo que ya es como una práctica, pues, es una costumbre, y eso es un peligro, pues. O sea, la religión se trata de eso, costumbres, mecánica, cosas que uno aprende de memoria, uno las hace ya hasta... Hay cultos, hay iglesias donde cualquiera pudiera dirigir el culto porque ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, y son tantas cosas, pues, que por ser costumbre, pues. Y por lo menos en ese versículo, cuando Él le habla de que Jesús le dijo que ustedes dan gloria de labios, pues, pero su corazón está lejos de Dios. Una de las cosas que Él decía, ustedes cambian el mandamiento de Dios por su tradición. O sea, eso es lo que busca la religión, es tradición. Es algo que se repite y se repite y se repite y se repite. No es algo dinámico, pues, como esa relación con Dios que Él quiere, pues, que cada día uno lo busque a Él como si fuera la primera vez, que cada día uno lo anhele, porque Él es un Dios eterno. ¿Quién acabaría de conocer a alguien eterno? ¿Quién terminaría por tener toda la revelación de un Dios que es por la eternidad? Que hay un versículo que dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso nos debe llevar a una hambre de saber que nunca hemos llegado a conocerlo en verdad. Y eso debe despertar en nosotros: Señor, quiero conocerte. Señor, yo quiero saber cómo tú quieres que yo te dé gloria en verdad. Que no sea simplemente, bueno, yo estoy acostumbrado a cantar, tenemos cánticos de gloria, como les decía, tenemos frases donde damos gloria a Dios y tantas cosas, pues, que hablamos de la gloria, estamos como familiarizados con esos términos. Es normal escuchar hablar de gloria en una iglesia, entonces uno como que se acostumbra a eso, pues, y no nos dedicamos como a buscar qué gloria en verdad Dios quiere que le demos, pues. Y bueno, siguiendo con que damos gloria a su nombre, algo que podemos ver que el mejor maestro de todos es Jesús. Y en la oración más famosa, digamos así, el modelo de oración principal, cuando un discípulo le preguntó, enséñanos a orar, en Mateo 6:9, la respuesta de Jesús fue, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos que Jesús nos enseña, pues, un propósito de la oración. O sea, esto es algo que es parte de la oración, es algo que deberíamos colocar como que no puede faltar en la oración, porque si el discípulo le dijo enséñanos a orar y Jesús dio un modelo, es para que sigamos ese modelo. Pero como les decía, claro que nunca Jesús enseña un modelo como algo mecánico, ¿no? Sino que cada día uno busque cómo Dios quiere que yo santifique su nombre en cada ocasión cuando yo me coloque a orar, ¿no? Y entonces Jesús nos enseña aquí la importancia de santificar el nombre de Dios, de reconocer que su nombre es santo. Jesús empezó la oración del Padre Nuestro reconociendo al Padre, y luego con adoración al Padre santificando su nombre. Y Jesús vivió en la tierra glorificando al Padre. La oración que Él nos enseñó era como Él oraba, porque fue la respuesta a la petición del discípulo que dijo, enséñanos a orar. O sea, porque algo vieron los discípulos en cómo Jesús oraba y despertó la curiosidad de ellos, pues, cómo de pronto quizás ellos escuchaban a otros orar, pero de pronto veían algo distinto en Jesús. Y yo creo que no era solo cómo veían orar a Jesús, sino como hablarle al hermano, veían los resultados de esa vida de oración. Ellos veían todo lo que Jesús experimentaba en su diario vivir, ¿no? Cómo Dios estaba con él, cómo Dios lo respaldaba, cómo él podía traerle gloria a Dios, cómo el Espíritu Santo lo usaba para establecer el reino, cómo él era efectivo.
Jesús en todo fue contundente, fue efectivo. Él, al que venía a él enfermo, Él lo sanaba. Si había un endemoniado, Él lo liberaba. Nunca dejó uno como que medio sano o medio liberado. Todo fue algo contundente, algo real, que en verdad Él estableció el reino, que en verdad Él vino, como dice, a deshacer las obras del diablo y a hacer las obras del Padre. Eso tiene que haber despertado, porque si uno ve algo, es como, por ejemplo, pues si uno ve una persona próspera, uno quisiera pensar cómo esa persona aprendió a hacer dinero, un ejemplo, ¿no? ¿Qué tú haces? ¿Cómo lo hiciste? Pues? O cualquier cosa que uno vea que la persona es buena, uno quisiera saber cómo llegó ahí. Pues. Entonces yo creo que si los discípulos viendo todo lo que Jesús era, con esa efectividad, con esa contundencia, ellos dicen, bueno, Jesús no hay un día que no ore, Jesús siempre está orando, o sea que todo lo basa en oración, así que vamos a preguntarle, pues, tan siquiera hubo uno, pues, tan siquiera un discípulo, quizás los otros 11 no sé, pues, si no se atrevieron quizás, pero uno se atrevió, uno tuvo el valor de decirle, enséñanos a orar, a pedirle, enséñanos a orar. En otras palabras, queremos lo que tú vives, pero entendiendo de que todo eso se gestaba en la oración, en la vida de oración de Jesús. Y la vida de oración de Jesús estaba basada en adorar y dar gloria al Padre, porque así empieza la oración. Después vienen otras cosas, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad y todo lo que viene del pan nuestro, y sabemos la oración, pero todo eso viene después de reconocer al Padre. Primero que uno se dirige a un Padre, o sea, Él quiere llevarnos también a esa relación de Padre, no simplemente a un Dios, sino a un Padre. Eso habla ya de una cercanía, que estás en los cielos, reconocer el lugar desde donde Dios reina, que es los cielos, y luego que dice santificado sea tu nombre. O sea, que vemos que allí no hay ninguna petición, no hay nada como una lista de compras o algo. Lo primero es, vengo a adorarte, vengo a reconocerte y vengo ante tu presencia. O sea, eso es lo primero en la oración. Siempre es importante uno tener esa reverencia a Dios, pues. O sea, hay que ser intencional en esto, pues. No podemos dar las cosas por sentado, pues. Hay que ser intencional en adorarle, hay que ser intencional en darle gloria. Hay que ser intencional en reconocerlo siempre en la oración, pues. Nunca venir como apurado a traer peticiones. Bueno, yo no me atrevería a juzgar también a alguien que en un momento dado de desesperación llega, Padre, ayúdame en tal cosa, ¿no? Yo no juzgo que Dios, claro, yo creo que Dios entiende y va a escuchar un momento así, pero cuando uno viene a ese tiempo donde uno se encierra con Dios, así sean 10 minutos o así sea 1 hora, el tiempo que sea, pues, cada quien de acuerdo a cómo ha estado creciendo, pues. Pero que en ese momentito o ese tiempo que uno tome, uno empiece siempre con ese cuidado de reconocer a Dios, con ese cuidado de que yo me presento ante mi Padre, me presento ante mi Creador. Yo soy criatura, yo no me hice a mí mismo, ¿no? Yo vengo ante mi Creador, vengo ante mi Padre, vengo ante aquel que envió a su Hijo para derramar su sangre y redimirme a mí, ahora yo soy su Hijo. Pues. Vengo ante aquel que me dio ese privilegio de ser su Hijo. Y eso nos debe llevar a venir con reverencia, pues. Porque también la confianza no es que uno va a venir como si, mi amigazo, pues Dios mi amigazo, o Dios mi cuate, como dicen en unos países, o cosas así, o mi pana, o cosas así, pues. No, uno viene con una reverencia, uno viene con la conciencia de la santidad de Dios, de que Él es un Dios justo. Y bueno, vemos que así como Jesús oraba, adorando y dando gloria al Padre, así mismo era su vida, así mismo vivía. Su servicio, todo lo que Él hacía para el Padre, fluía de su corazón adorador, y esa vida de adoración se gestaba en oración. Como cuando Jesús estaba allá en el desierto, siendo tentado por el diablo, que lo podemos encontrar en Mateo 4, en el versículo 10, cuando Satanás antes de eso le pide que lo adore. En Mateo 4 podemos leer el versículo que está antes del 10, que el diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y en el versículo 10 la respuesta de Jesús es, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Jesús vino
a vivir esa vida de adoración al Padre y de gloria y dar gloria al Padre. Y como les decía, que Jesús empieza la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Él está reconociendo ese lugar desde donde Dios gobierna, donde Dios está sentado en su trono. Y es importante reconocer que el cielo es un lugar santo, donde continuamente se contempla la santidad de Dios, se reconoce la santidad de Dios y se proclama esa santidad de Dios, como lo podemos ver en Isaías capítulo 6, hablando de una experiencia que tuvo el profeta Isaías. Isaías 6, desde el versículo 1, dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo primero que él vio fue al Señor sentado sobre un trono. Eso habla de que Él es rey. O sea, venimos ante la presencia de un rey. Póngase a pensar, si fuera un rey de esta tierra o el presidente, pues acá, en estos países de acá, Latinoamérica, usted no iría de cualquier manera. Usted no llegaría como que, presidente, o como si fuera cualquier persona. Incluso uno no iría vestido de cualquier manera. Uno no iría, tanto así que mucha gente no va ni con las manos vacías. Porque, y sobre todo los reyes, en los tiempos de antes, los reyes no aceptaban que alguien llegara con las manos vacías. Y es algo importante en esto, que la adoración es una ofrenda. Dar gloria es una ofrenda. Y esa es una manera de uno no llegar, digamos, espiritualmente, no llegaríamos con las manos vacías si llegamos con adoración. Como dice un versículo: entrad por sus puertas con acciones de gracia. Esa acción de gracias es como que en el espíritu yo estoy llevando algo, pues. O sea, vamos a suponer que yo llevara, pues esta es mi ofrenda, pues. Cuando yo voy con acción de gracias, yo estoy llevando algo, llevándole algo al Rey, al que está sentado en el trono. Dice: por sus atrios con alabanza. Esa alabanza yo le estoy llevando algo, pues. No vengo con las manos vacías, digamos, para entenderlo así. Se aplicaría pues en el espíritu así, pues espiritualmente así. Y lo primero que él ve es al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ven que lo que proclaman estos serafines una y otra vez: Santo, santo, santo. Están reconociendo la santidad de Dios. Están hablando de cuál es la atmósfera del cielo, de cuál es la realidad del cielo. Es un lugar santo, es un lugar donde eternamente ellos viven viendo al Dios santo, al Rey santo, al Señor santo, al Padre santo. Y ese es un lugar que está impregnado de santidad. O sea, el cielo, por eso es que alguien que no se arrepienta pues, de su pecado no puede entrar al cielo, porque la misma santidad del cielo lo consumiría o no le permitiría entrar. Tanto así que yo escuchaba a nuestro padre espiritual hablando de que él estaba leyendo un libro de testimonios de personas que han ido al cielo, pues. Y él hablaba de que muchos han visto en el cielo personas pecadores, impías que han llegado allá, pero como que repelen la santidad que hay ahí. No es solamente que, ni tan siquiera es que Dios no los deje entrar. O sea, el mismo pecado, la misma inmundicia de ellos, es como que no puedo estar aquí. Esto está santo. No puedo ni entrar. El mismo pecado como que hace que ellos no conecten pues con esa santidad de ese lugar. Y por ahí mismo para atrás. Y podemos ver también en Apocalipsis 4, desde el versículo 8 al 11, que también es lo que Juan vio. Él tuvo muchas visiones del cielo. Y en Apocalipsis 4, del versículo 8 dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que son los mismos, porque allá habla de serafines, pues sera viene de 6, o sea, son 6 alas, como dice acá, que tenían 6 alas, y dice que no cesaban día y noche.
no cesan. O sea, en el cielo, si usted fuera al cielo, usted escucharía constantemente santo, 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 santo. O sea, en este momento el cielo está santo, 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 santo. Por la eternidad, eso en el cielo se escucha. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, santo el que era, desde la eternidad Él es santo, santo el que es y santo el que ha de venir. O sea, el Dios eterno es santo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la reacción a esa proclamación de la santidad de Dios? O sea, que si uno experimenta, pues estar rodeado de esa santidad, no queda de otra que dar gloria, no queda de otra que postrarse. Esa es la reacción al encontrarnos con esa santidad, reconocerla y darle gloria. Vemos que eso es lo que ocasiona en todos estos seres que están en el cielo. Unos adoran, otros se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces todo esto es importante para ahora ir a otro punto, que es que sin santidad no hay una verdadera adoración. Como leímos al principio en el Salmo 29, ¿me puedes poner el versículo 1 del Salmo 29? Hayamos leído de cuando nos llama a darle gloria. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Luego el 2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En el Salmo 96, 9 dice exactamente lo mismo. Creo que lo único que cambia es que dice: dad a Jehová la honra. El verso anterior dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y miren algo que dice aquí: traed ofrendas y venid a su atrio. Como le decía eso en antes, pues que cuando uno se presenta ante un rey, que nunca ellos aceptaban que alguien viniera con las manos vacías, pues. Y una ofrenda es esa honra, es esa gloria, es esa alabanza. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Ahora sí vamos al 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Voy a leerles una versión que es la Biblia de las Américas. Dice: adorad al Señor en vestiduras santas. Dice así, o sea, en la hermosura de la santidad serían vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Y otra vez vemos como la importancia, pues, de esa santidad, de ese temor a Jehová, de ese temor y temblor delante de él, para poder darle la adoración que él está esperando. Tanto hay un versículo que dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, que esa vida de integridad es la que hace que Dios se agrade de esa alabanza, pues. Y como sin santidad no hay verdadera adoración, es importante tomar en cuenta cómo somos santificados. Y vamos a buscar en primer lugar que somos santificados en la sangre de Jesús. Vamos a ir a Hebreos 10, desde el versículo 19 en adelante. Hebreos 10, 19. Porque algo importante en todo esto es entender que nosotros no podemos, santificarnos a nosotros mismos por nuestros propios logros, por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Nosotros no podemos producir esa santidad. Requerimos de medios, y uno de ellos es la sangre, que aquí comienza
en el versículo 19 de Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, ¿cuál es la meta? Llevarnos al lugar santísimo. Si la meta es llevarnos al lugar santísimo, entonces nosotros necesitamos ser santificados para poder entrar ahí. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y es por la sangre de Jesucristo. No es porque yo dejé la borrachera, no es porque yo dejé la fiesta, yo dejé esto y lo otro, sino es por lo que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, sin derramamiento de sangre dice que no hay remisión de pecados. Y es esa sangre que también hay un versículo que nos enseña que nos prepara para toda buena obra. O sea que para dejar el pecado, nosotros necesitamos que la sangre no solamente nos limpia del pecado, sino que nos da esa vida, porque en la sangre hay vida. O sea, en esa misma sangre que nos limpia del pecado, nos da la vida de Jesús, para que entonces nosotros podamos dejar el pecado. O en cierta manera como que el pecado también nos va a dejar a nosotros, porque cuando esa vida de Jesús se empieza a meter dentro de nosotros, el pecado también nos va a ir soltando. O sea, es algo que es una obra de Jesús, no es algo que nosotros producimos en nosotros mismos. Y eso es importante, pues. Y entender que es una obra que está constantemente en nosotros, pues. Que uno no se sienta frustrado como que a mí me falta tanto, estoy tan lleno de pecado todavía, pero uno debe aferrarse pues a la obra que ya Él comenzó en nosotros. No es que con esto estamos diciendo que vamos a excusar el pecado, sino de que venimos a traer esa esperanza pues de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y también hay un versículo que dice que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, esa obra de santidad no es algo que de la noche a la mañana yo soy completamente santo, ¿no? Sino que es una obra que constantemente se va perfeccionando en ese temor de Dios. Y por eso es importante también, como desde el principio le decía, para darle gloria a Él, es importante el temor a Dios. Porque ese es también habla un versículo de que con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, ese temor a Dios me hace aborrecer el mal, me hace apartarme del mal. Y poco a poco lo que uno vaya descubriendo, porque quizás hay muchas cosas que uno no sabe que son pecados, y de pronto un día leyendo la Biblia dice que bueno, yo hacía esto y no sabía que era pecado, pero bueno, ahora que lo leo, bueno, me toca a mí, Señor, perdóname, me arrepiento y ayúdame a morir este pecado y santifícame con tu sangre. O sea, es algo que constantemente uno lo va a ir recibiendo, esa santificación, creyendo de que es una obra que aún no ha sido terminada. Y bueno, como seguimos leyendo acá, que así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Imagínense que Él nos abrió el camino. O sea, por eso es una obra meramente de Él. Él nos abrió el camino a través del velo. Esto es de su carne, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, nosotros dependemos también de ese sacerdocio de Jesús, de aquel sumo sacerdote que intercede por nosotros a la diestra del Padre. O sea, es importante todo esto de la santidad, que toda esta obra se hace en una dependencia de Jesús, no es algo independiente de Jesús. Sin Él no se puede disfrutar esa vida de santidad. Seguimos leyendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esta parte que dice purificados los corazones de mala conciencia, en la traducción viviente, dice que la conciencia culpable, esa mala conciencia, pues esa conciencia culpable es rociada con la sangre de Jesucristo para purificarnos. O sea, es una obra de la sangre. Y lavados los cuerpos con agua pura, sigue diciendo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y luego en el siguiente versículo que dice, porque si pecáremos voluntariamente,
el versículo, porque el 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Luego dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego nos hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquí nos está hablando de que hay una santificación por la sangre, y por eso es importante de nuestra parte responder, o sea, abrirnos a esa obra, porque aunque es algo que Jesús hace en nosotros, Él no lo va a hacer sin nosotros, pues, no lo va a hacer sin que nosotros tengamos el corazón abierto a Él, pues. De nosotros está disponer el corazón, de nosotros está abrir el corazón. Señor, ayúdame, enséñame, hazlo en mí. Y por eso es importante que uno, como dice aquí, no es para que uno peque voluntariamente, no es para que uno peque y peque y peque, no, porque eso sería tener por inmunda la sangre del pacto. Es como decir, la sangre me limpia. Entonces no estamos como valorando la efectividad de esa sangre para no solo perdonar nuestros pecados, sino también para santificarnos, para darnos la vida de Jesús, que es una vida santa. Y dice ahí, e hiciera frente al Espíritu de gracia. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Primera de Pedro 1:15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dice después: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y algo, otra vez está la palabra aquí, temor. Dice: conducíos en temor. Es ese temor reverente. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese sabiendo, pues, es como que hacernos conscientes porque hay un llamado a la santidad, porque hay un llamado a ser santos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, yo sé que yo estaba perdido, estaba muerto en delitos y pecados, y por esa sangre yo fui perdonado, yo fui redimido. Ahora, ¿cómo yo valoro esa sangre? Abriéndome a esa santificación que esa sangre hace en mí. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está la sangre de Cristo. Es la sangre preciosa. Esa palabra preciosa no se refiere a hermosa o bonita, ¿no? Se refiere al precio. Que ese fue el precio que Dios envió a su Hijo para que derramara la sangre. Eso es lo que costó nuestra salvación. Costó la sangre, costó la vida de Jesús. Y eso debería llevarnos a valorar todo lo que Él hizo por nosotros. Como dice que derramó su vida hasta la muerte. Algo que es importante también ver, que en el cielo ven a Jesús como el Cordero. Dice en Apocalipsis 5, del 11 al 13: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y ve aquí que es la voz de muchos ángeles. O sea, los ángeles no han sido redimidos, pues. No es como nosotros sí hemos necesitado de esa redención, de que Él socorrió a la descendencia de Abraham, socorrió a los seres humanos. Pero los ángeles, dice, alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, o sea, todo esto que están mencionando aquí, ninguno de ellos necesitaba esa redención, ninguno de ellos necesitaba el perdón de pecados. Dice: y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. O sea, que estos seres reconocen al Cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Luego dice que a todo lo creado que está en el cielo
y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, aún en el cielo ven a Jesús como el Cordero. Seres que no han sido redimidos reconocen al Cordero de Dios que derramó la sangre. ¿Qué nos hace pensar que podemos adorar sin reconocer, sin valorar y sin rociarnos la preciosa sangre? Si aún en el cielo siguen reconociendo esa sangre y siguen reconociendo al Cordero de Dios. Y ahora vamos a ver que también somos santificados por la palabra. Como les decía, son medios que Dios usa para santificarnos a nosotros. Ya vimos cómo somos santificados por la sangre. Ahora vamos a ver en Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús estaba orando por los discípulos cuando Él ya estaba pronto a ir a la cruz. Y ya Él sabía que después que Él resucitara, iba a estar unos días con ellos, pero después Él se iba a ir, iba a dejar al Consolador. Y en este punto de su oración Él dice, orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vemos que por la palabra somos santificados. Es una verdad. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando Él está hablando de esa verdad que nos hace libres, Él está hablando de ser libres del pecado. Por esa verdad somos santificados para ser libres del pecado. Jesús declaró que Él vivió en la tierra de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que es verdad y que santifica. Esa palabra es verdad. Y estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu porque es por el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder que Él nos enseñe a adorar a Dios. A que sea una adoración espiritual, pues. Y en verdad. O sea que esa verdad es importante, pues. Que estemos fundamentados en esa verdad de la palabra. Todo lo que hemos visto está basado en la palabra. Pues hemos visto muchos versículos. O sea que basados en toda esa verdad le adoramos a Él. Porque Él quiere una adoración real, pues. Que no esté basada en una mentira, que simplemente yo abro mi boca y doy gloria a Dios, pero no tengo un fundamento de la palabra de Dios que me santifica y que me enseña el carácter de Dios, que me enseña la santidad de Dios, que me enseña la reverencia que yo debo tenerle a Dios, la vida. O sea, en la palabra está la vida que Dios le agrada, ¿no? Es importante tener ese fundamento, ser santificados en esa verdad de la palabra, para poder darle una adoración en espíritu y en verdad a Dios. Esto indica que un adorador está siendo santificado constantemente por la palabra de Dios. Aunque ya lo mencionamos cuando Jesús le citó al diablo, que él solo adoraba a Dios, podemos ver que Jesús primero mencionó que él vivía de toda palabra de Dios, para poder darle esa adoración a Dios, al Dios Padre. En otro punto de este mismo, que como les decía que sin santidad no hay verdadera adoración, es que somos santificados por Jesús. Como ya vimos que somos santificados por su sangre, dice en Hebreos capítulo 2, del versículo 10. Dice Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Llevar muchos hijos a la gloria, a esa presencia de Dios, y esa gloria es santa. Dice que perfeccionarse al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos santifica y nosotros somos los que somos santificados por Él. Y todos, dice, de uno son todos, ese uno es el Padre. Jesús es del Padre y nosotros somos del Padre también. Y Él quiere santificarnos para no avergonzarse de nosotros, de llamarnos hermanos, pero llamarnos hermanos, digamos, en los mejores términos, en las mejores condiciones.
no simplemente como que, bueno, un día me aceptó y permitió que mi sangre lo limpiara, sino que continuamente está permitiendo que mi sangre lo santifique, que la palabra de Dios lo santifique y que esa vida de Jesús en nosotros también nos santifique, pues. O sea, que Él quiere que nosotros, algo que podemos ver que es que esa santidad nos va a librar de esa vergüenza, pues. El pecado trae vergüenza, y porque vemos que la reacción de Adán, cuando Adán pecó, se escondió. O sea, ese esconderse es vergüenza. Imagínense que Adán, antes de pecar, confiado entraba a la presencia de Dios, en esa comunión, tenía esa libertad, esa cercanía, esa unión con Dios. Pero apenas pecó, algo aconteció en él, su conciencia ya no estaba igual. Por eso es que vemos que otros versículos nos hablaba de limpiar la conciencia, que cuando uno peca no es solamente el hecho, sino que después uno queda, ¿qué hice? Incluso a veces uno después se arrepiente, pero uno sigue luchando todavía. Ya Dios nos perdonó muchas veces y uno todavía se acuerda, y cuando uno se acuerda otra vez uno se siente condenado, otra vez se siente culpable, ¿no? Y yo le soy sincero, pues que a mí me pasa eso todavía. Muchas veces yo brego con eso, y muchas veces todavía me siento condenado. Muchas veces pues vienen esos pensamientos que quieren a uno como condenarlo y quieren hacerlo sentirlo culpable, pues. Y por eso en todo esto es importante conocer ese poder de la sangre que nos limpia la conciencia, no solamente nos perdona, pues, no solamente que borra el pecado, sino que también tiene poder para que no quede ni rastro de lo que un día yo pequé, ¿no? Que yo no tenga ni siquiera un recuerdo de que, y sentirme culpable y sentirme como que, ay, ya Dios no me quiere, pues, sino que Él me ha perdonado y ahora yo puedo volver a acercarme a Él. Y vemos que la santidad, Él quiere santificarnos para que nosotros no tengamos una vida de vergüenza, pues. Como Adán cuando se escondió y tuvo miedo. Nunca había conocido lo que era el miedo hasta que pecó. Y bueno, como Jesús mismo declaró que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, que no nos podemos presentar ante el Padre sin Jesús. Y también hay otro versículo en 1 Corintios 1, capítulo 1, desde el versículo 2. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero ven que estamos llamados a ser santos, pero es en Cristo Jesús. Siempre la palabra nos lleva a depender de Jesús. Siempre la palabra nos lleva a Jesús, te necesito. Tengo que correr a la cruz. Si no corro allí, yo no puedo salvarme del pecado por mí mismo. Y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser el resultado de ser santificados y de responder al llamado de ser santos? Dice, gracia y paz. Uno puede hallar gracia delante de Dios y va a producir paz. Ahora tenemos paz para con Dios. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa santidad, la verdadera santidad, produce paz. Porque de pronto muchas veces, hoy en día muchas veces se le tiene miedo al término santidad, porque de una vez uno piensa que van a hablar de que el pantalón, que si la falda, que si el corte de cabello así, que si la pintura en la cara y todas esas cosas, pues. Muchas personas de pronto dicen, ay, va a hablar de santidad. Seguro ahorita me va a condenar porque traje pantalón, porque vine con la cara pintada, porque vine con el pelo así. No. Y tanto así que es donde se enseñan esas doctrinas, la gente no es feliz, la gente no tiene paz, la gente vive como amarrada a algo, ¿no? Eso no es verdadera santidad. Vemos que la verdadera santidad produce paz. Y este es el resultado, gracia y paz a vosotros. Luego que Él habla de que somos santificados en Cristo Jesús, somos llamados a ser santos. ¿Qué viene ahora para ustedes? Gracia y paz. Dice, ahí mismo más adelante, el versículo 30, el mismo Corintios 1,
dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí habla de que Jesús, primeramente por el Padre estamos en Cristo, porque Jesús dijo que nadie viene a mí si el Padre no lo trajera, Él dijo, y el que a mí viene no le echo fuera. Y es importante eso, ir a Él, venir a Jesús. O sea, siempre en todo esto vamos a ver la dependencia de Jesús. El que a mí viene, hay que correr hacia Él, no le echo fuera, dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, por el Padre Jesús nos fue hecho sabiduría, justificación, y lo tercero es santificación. Jesús es nuestra santificación. Y luego, ¿qué dice después? El que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, que yo en cierta manera me puedo gloriar de la obra de santificación que Él hace en mí. No es que yo me gloríe porque yo soy el más santo y yo estoy más santo que... Bueno, uno siempre busca de pronto ahí como quién peca más que yo para jactarme de que yo estoy más santo que Él. No es esa gloria, ¿no? Esa era la gloria que buscaba la religión de los fariseos, sino que es, yo me glorío en Jesús porque Él me santifica, porque con su sangre me santifica, con su palabra me santifica. Él dentro de mí viviendo me santifica. Y ya para terminar, también vemos que somos santificados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, entonces el capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, el reino de Dios, un lugar santo, como lo vimos que Jesús habla, Padre nuestro que estás en los cielos, es ese reino, los cielos es el reino, y que es un lugar santo. Por eso dicen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, el reino santo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice. Luego dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y dice primero, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo somos lavados, somos justificados, somos santificados. Y un último versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y vemos que otra vez la frase gracia y paz os sean multiplicadas. Otra vez, al responder a esa santificación por el Espíritu, el resultado va a ser que vamos a tener gracia y paz. Solo les quiero leer otra versión y ya sería para terminar. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y sus espíritus los ha hecho santos. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por la palabra de hoy. Despedimos a los hermanos, a las personas que se conectaron a través de las redes sociales. Los amamos y los bendecimos.